Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo resumen después de casi 2 meses de no subir video, perdonen, pero bueno, si este video llega a 20 likes antes del domingo a la tarde, les subo un nuevo resumen al canal. La verdad que está bastante bueno, lo tengo renderizado y listo para subir, simplemente tenemos que llegar a esa meta y seguramente si llegamos aproximadamente pasando los 15 por ahí, de seguramente también lo suba. Así que simplemente comenten todo lo que puedan, suscríbanse al canal y ahora sí vamos con el resumen de esta gran película. Todo pasa en la vida de la protagonista Hinako, que se tuvo que mudar a una ciudad costera por temas de la universidad. Para ella, esto no es molestia, ya que le encanta surfear. ¡Soy un auto! La piba se prepara un arroz con huevo y nos damos cuenta que la casa está llena de cajas. Ojo que después va a ser importante esto. También nos muestra la toma de unos bomberos entrenando para apagar un incendio, pero hay uno que no lo logra controlar bien y termina mojando a la protagonista que iba en su bicicleta. Aprovechando, la protagonista le pide si le puede decir dónde queda el edificio donde ella se estaba quedando, porque no sabía bien las direcciones. Esto te va a pasar si no te suscribís al canal y activás la campanita. Nacho, agárrate los pantalones. Anoche había unos pibes que estaban tirando bombas porque Peñarol pasó a los cuartos de final. En esto, una de las chispas entra para adentro y se empieza a quemar todo. Pero cuando digo todo, es todo. La protagonista al ver esto agarra su tabla y se va a la mierda. También los bomberos vienen al rescate y a apagar el fuego. La protagonista, como el ascensor ya estaba bajando y iba a tardar mucho en subir de vuelta, decide ir al último piso para que la puedan rescatar. Entonces en ese momento llega el bombero máximo, el más pro, el más sacado de onda, el más canchero de todos, el más fachero, Minato. No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Cuando ya están abajo, el chico le dice qué linda tabla que tenía y esta dice si algún día le gustaría ir a surfear con ella. Este le responde que sí y se va. También nos damos que Minato tiene cualidades excelentes para ser bombero, mientras que su amigo Wasabi, el pibe torpe del principio, no tanto. Ese mismo día, Hinako y Minato se van a la playa a montar unas olas, pero en el camino se ponen a escuchar esta canción. Porque si no después me bloquean el video mundialmente. Después llegan a la playa e inmediatamente se ponen a surfear, pero Minato no sabe y se termina haciendo mierda todas las veces. Ya doy solamente para eso. Después de surfear se van a un restaurante y la protagonista le dice a Minato que se sentía segura con él. Entonces este le dice que siempre la protegería. Ella se pone roja y quiere juntar los platos pero los termina rompiendo. Después de salir de la cafetería, Minato nos cuenta que siempre ha querido tener una. Así comenzaría este anime con esta gran amistad y próximamente un gran amor. Después conocemos a la hermana de Minato, Yoko, que la verdad, esta no cree en el amor y simplemente le dice que es una pavada. Igualmente, la relación de ellos iba tan bien que pasaron muy buenos momentos, hasta llegar a un punto que pasaron fiestas juntos. Un año después de haberse conocido, estos ya eran novios y tenían una muy linda relación. La protagonista estaba trabajando en una florería y él seguía de bombero, pero ahora practicando para impresionar a su chica, surfeando todos los días. Justo cuando Minato se estaba por ir, uno de los chicos que estaban andando en moto de agua se termina cayendo y este lo va a ayudar. Cambiando de tema, la protagonista se va a la playa para poder surfear un poco con Minato, pero cuando llega se encuentra con esto. Después de la muerte de Minato, Hinako estaba bastante triste y desolada, ya no sabía qué hacer con su vida. En ese entonces llega Yoko con Wasabi a darle las pertenencias de su novio para ver si algo le podía servir. En esa caja estaba el delfín inflable y el celular de su novio. Después sale con sus amigas a despejarse un poco, pero igualmente se siente muy triste. Varios días después se van a otra cafetería diferente con Wasabi y Yoko. Entonces en ese momento la protagonista rompe algunas tazas y se siente bastante frustrada, pero en un momento comienza a ver a Minato en un vaso de agua. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Otro día se iba a lavar las manos y comenzó a tararear la canción que pasaban escuchando con su novio.
Entonces la protagonista se da cuenta que cada vez que tarareaba esa canción o la cantaba, Minato aparecería. Un día llevó su celular para grabar que no estaba loca, pero este teléfono se le termina cayendo, pero Minato lo termina ayudando y sacándoselo del agua, siendo así y confirmando que era verdaderamente él. Dime si esto es amor. Pues la chica se mete a bañar y comienza a cantar la canción también, pero este mismo aparece también en el agua de la ducha. Ahí nos damos cuenta que esta canción es como un llamado para que Minato venga a ayudar a nuestra protagonista. Entonces le dice que siempre la protegería. Después de esto, de lo que acaba de suceder, pasan muchas cosas pero muy locas. Wasabi se le confiesa a la protagonista y esta lo rechaza. También Hinako va a la casa de los padres de Minato y está en su habitación y descubre que él se hizo bombero ya que una niña de pequeño lo había salvado de ahogarse. La protagonista, al enterarse de esto, vuelve a la casa de sus padres y se entera de que ella fue quien salvó a Minato de pequeño. Pues se pone a buscar trabajos para salvar a personas y lo intenta, pero termina fracasando. Olvidé comentarles, pero Youko se le confesó a Wasabi. 3 semanas después, Youko se entera de que las mismas personas que quemaron lo que sería el edificio de la protagonista van a ir a tirar fuegos artificiales al gran árbol. Entonces, estas dos toman la decisión de ir y perseguirlos a ver si podían detenerlos, ya que Wasabi no contestaba los mensajes. Cuando llegan, nos damos cuenta que el árbol es un árbol gigantesco y demasiado viejo. Si bien los maleantes llegan, se ponen a tirar fuegos artificiales y todo es lindo y bonito, hasta que un fisura empieza a tirar fuegos artificiales para todos lados como un mongólico y termina incendiando todo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Cosas van de mal en peor porque las protagonistas quedan en un lugar que no pueden volver a bajar. En ese entonces Wasabi contesta y los bomberos se dirigen al lugar y intentan apagar el fuego. Pero como es demasiado, el árbol está muy seco y tiene mucho piso que apagar, no pueden apagarlo todo. En ese momento la única que le queda a la protagonista es llamar nuevamente a Minato, aunque sea la última vez que lo pueda ver. Después de que lo llama, Minato empieza a llenar todo de agua. También le muestra la salida de la protagonista y la única que le queda es bajar del edificio por afuera. Youko y la protagonista pueden bajar sanas y salvas y Minato se lo termina llevando Diosito porque ya había cumplido su meta de vida. Un tiempo después la protagonista se encuentra con Wasabi y con Youko. Después de la gran cena se van a un lugar donde podés escribir tus votos y tus deseos para esta Navidad. Y bueno, la protagonista se acuerda de lo que ella vivió también con Minato y se larga a llorar. Al final de la película nos muestra cómo Minako está feliz de nuevo y puede superar sus adversidades. Y la verdad que así termina esta gran película. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si te gustó puedes regalarme un like y suscribirte al canal. La verdad que este es uno de los mejores resúmenes que he hecho porque amé la película en su totalidad. Es una de las películas de amor que me ha hecho llorar bastante y que tiene una trama bastante buena. La animación no se queda corta y la verdad que le doy un 8 de 10. ¿Qué haces acá, amigo? Ya terminó el video, podés irte. No, en serio, podés irte. Ya terminó. No creo que te quieras quedar todavía. Bueno, ya que estoy acá, te invito a suscribirte al canal, a seguirme en Instagram que está ahí abajito y que dejes un like, compartás, no seas ortiva, dale. Ahora sí, amigo, andate de acá. Nah,